Al balneario de Cartagena, Chile, llegan decenas de humoristas e imitadores para aprovechar la gran cantidad de veraneantes. Sin embargo, algunos aprovechan esto para robar. Es lo que ocurrió con un hombre vestido de payaso que fue sorprendido por las cámaras de seguridad. Parecen ser buenos samaritanos, pero no. Este payaso y su amigo le roban a un hombre que al parecer ha bebido más de la cuenta. Observe bien. Primero le revisan y luego le sacan su billetera. Luego fingen ayudarlo mientras el payaso oculta lo robado en su traje. Pero el hombre no estaba tan borracho como pensaban y se da cuenta que le sacaron la billetera. El payaso y su amigo hacen su mejor actuación e inventan todo tipo de cuentos a la víctima, que se le cayó, que se le olvidó o que otras personas le robaron. Luego deciden dejarlo hablando solo. Esta es una cámara también bastante tecnología que nos permitió grabar el momento flagrante cuando estos dos sujetos aprovechan, ¿cierto?, que esta persona estaba atendida en la vía pública. Al llegar los carabineros, la víctima de robo da su versión y el payaso y su amigo perfeccionan su rutina. Incluso el dúo del humor vacía su mochila. Ahora no solo son payasos, sino magos que hacen desaparecer cosas. Minutos de tensión hasta que los carabineros dan con la billetera y el robo queda al descubierto. Ambos son detenidos. Pero el asistente del payaso no está de acuerdo y forcejean. En verano son muchos los artistas callejeros que llegan a Cartagena. Los vecinos del balneario ya saben que algunos de ellos no solo van a entretener.